Hola a todos, soy Manuel Viñuelas, os doy la bienvenida a mi canal origenturístico.com. Hoy entrevistamos a Juan Requejo Liberal. Nos viene a hablar de los planes de turismo y muchas otras cosas más. Es un señor muy interesante, como veréis, y que gracias por ver los vídeos. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo. Como os he dicho antes, hoy charlamos con Juan Requejo. Es consultor de planificación, economista y geógrafo. Nació en Valladolid y vive en Sevilla desde hace muchos años. Se siente castellano y andaluz también. Nuestro canal origenturístico.com va dirigidos a estudiantes universitarios, profesionales del sector y otros muchos interesados. Hola Juan, ¿qué tal? Hola Manuel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Mira, Juan, empezamos directamente en materia, ¿de acuerdo? Muy bien. Cuéntanos, ¿quién es Juan Requejo para el que no te conozca? Bueno, efectivamente, en términos públicos, no vamos a entrar en intimidades. Soy un profesional que desde hace ya pues, muchísimos años ha trabajado en materia de definición de soluciones, de planificación, de estudios previos a la toma de decisiones y evaluación desde muy diferentes ámbitos, ¿no? Siempre me ha interesado intentar entender la realidad pues desde un punto de vista tanto económico como social. He tenido la fortuna de estar involucrado en planes de energía, en planes de ordenación de espacios naturales. Ahora estoy dirigiendo el plan de gestión de Santiago de Compostela para UNESCO, Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Y he tenido también la fortuna de poder trabajar en realidades muy distintas, en África, en América y en Europa. Entonces, digamos que hoy la ventaja que para mí yo tengo es que de cualquier cuestión puedo establecer las conexiones ocultas que relacionan el asunto que estemos tratando o que tengo que trabajar por obligación profesional con dimensiones muy diversas y no quedarme en visiones de disciplinas concretas y especializadas. Magnífico, magnífico. La importancia del turismo en Andalucía y en España. Yo creo que el turismo es una actividad en términos históricos reciente. Es obvio, el turismo solo surge como actividad importante para los territorios a partir de que se genera un gran volumen de población que dispone de una capacidad adquisitiva superior a las necesidades que tiene que satisfacer instantáneamente y por tanto empieza a manifestar hábitos de comportamiento que antes solamente tenía una pequeña élite aristocrática o de otro tipo, como por ejemplo, como todos recordamos, pues los nobles antes de la gran revolución urbano-industrial eran familias que tenían más comida de la que podían comer, tenían más ropa de la que se podían poner, tenían más de una residencia y se cambiaban por criterios meramente volitivos y suntuarios y hacían toda una serie de actos destinados a intentar entender y ocupar su aspiración al hedonismo y al placer. Claro, cuando esta situación se masifica, surge un nuevo hecho del cual se benefician algunos territorios. Efectivamente, aunque todavía hay muchísima pobreza en el mundo y todavía queda mucho hambre, pero hay más comida de la que podemos comer. En los armarios de muchísimas viviendas en Occidente hay más camisetas de las que se pueden poner las personas propietarias de las mismas, etcétera, etcétera. Y también hay más tiempo libre y capacidad adquisitiva para disfrutar viajando. Eso genera en los territorios una oportunidad que tiene tal importancia que no es una cuestión de Sevilla o Andalucía. Es que no he conocido lugar en el mundo que hayamos hecho un trabajo de desarrollo territorial en el cual el turismo no esté presente. Es lo mismo que sea la ciudad más grande del mundo como Nueva York o el lugar más despoblado como el desierto del Sáhara
o en desierto de la península arábiga, donde también hemos hecho algún trabajo. No importa qué tipo de territorio sea, cada vez que hay un proceso de reflexión que busca un desarrollo territorial, una mejora en las condiciones de vida y de bienestar de la población, siempre está el turismo presente en la ecuación. Este hecho hace que en el caso nuestro, con las condiciones climáticas que tenemos en relación con el gran mercado europeo y con los atractivos del territorio de muy diversa carácter, como son los valores naturales, la cultura, el paisaje, y elementos que tienen un cierto exotismo dentro de un entorno de seguridad europea, hace que efectivamente hayamos contado con unas grandes oportunidades para ser atractivos y para conseguir que un número importante de ir aquí a sus aspiraciones de ocio y de diversión. Se haya repetido y consolidado, se ha ido construyendo todo un sistema de prestación de servicios y de captación que funciona como una gran maquinaria económica. Muy bien, magnífico, magnífica explicación. Muchísimas gracias. ¿Para qué sirve un plan turístico, Juan? Pues un plan turístico, Manuel, me pillas ya con la edad lo suficientemente avanzada como para haber generado un cierto escepticismo. Y te lo va a decir un consultor de planificación. La planificación está sobrevalorada. Vivimos en un mundo en el que la sociedad vive con la fascinación de que cualquier cosa que no funcione puede ser arreglada con un plan. Es más, si hay algo que no funciona, es muy probable que la gente interpelada en la calle por periodistas o por encuestadores digan que eso no funciona porque no se ha hecho planificación. A la planificación se le conceden unas cualidades actividades que se prestan más a en un sistema económico, social y territorial, tiene limitaciones que tenemos que reconocer. ¿Por qué? Pues porque el territorio y la ciudad son sistemas vivos y los sistemas vivos no son fáciles de programar, de interpretar y de someter a los deseos y a los propósitos de una estructura institucional o social. Y por tanto los planes al final tienen que ser entendidos como la expresión de un deseo, como la formalización de una aspiración de una sociedad a lograr algo distinto a lo que tiene. Pero hay que bajar el tono en el sentido de pensar que un plan, cuando lees la literatura del plan, parece que no hay ninguna razón para que aquello que esté siendo descrito para el horizonte 2030 no se logre. Y entonces, una y otra vez, en mi vida profesional, yo he revisado los planes en los que he participado y me encuentro con que en una inmensa mayoría de las veces aquello que formulamos no se cumplió. Sí que fuimos relevantes en alguna medida, pero no es lo que dibujamos, no fue finalmente la realidad que podía ser observada al cabo del tiempo. Y al principio, pues claro, me deprimí mucho y dije, qué malo soy como profesional. Pero claro, me dediqué a observar los planes que hacían los otros y me di cuenta que todo el mundo era lo mismo. Y dije, bueno, entonces no puedo seguir trabajando y ganándome la vida. Entonces, ¿para qué sirve un plan? Fundamentalmente, desde mi punto de vista, un plan es una catarsis, es un alto, es el camino, es una reflexión profunda para tomar conciencia desde un punto de vista espacial y temporal del momento en el que vive una estructura, una organización, en este caso, toda la comunidad y lo que nosotros llamamos la constelación turística. La constelación turística toma conciencia de dónde está y intenta que las cosas sean de la manera que expresa y no como tendencialmente sucede. Pero sin embargo debemos ser conscientes de que muy pocas veces los planes turísticos han cambiado la realidad que imponen los mercados.
Es decir, los mercados es una fuerza muchísimo más poderosa que nuestro empeño en que nuestro espacio turístico, nuestro destino turístico, sea aquello que nos imaginamos o deseamos. Y por tanto, el plan acaba teniendo serios problemas de frustración porque la realidad a la que se enfrenta es un tanto distinta a la que fue dibujada como deseo. ¿Para qué sirve? Para movilizar, para generar interés, para intentar aunar voluntades, para tener alguna influencia, pero rebajemos el sentido del entusiasmo. Es decir, luego no nos frustremos porque no lo logremos, porque tiene mucho valor conseguir doblarle el brazo un poco a el mercado y a sus tendencias. Solo con que lo doblemos un poquito ya podemos estar enormemente satisfechos. Pues sí, la verdad es que sí, que a veces estamos en otras manos y no podemos hacer otras cosas, sí. Si hablamos de planificación y promoción del turismo, ¿qué criterio debería de seguir un destino turístico en estos momentos según tú, Juan? Bueno, vamos a ver, aquí tenemos una precisión que hacer y es que uno de los problemas desde mi punto de vista del turismo es que es lo de la planificación, o si se quiere, las disciplinas técnicas que trabajan con el turismo, tiene un problema porque al final trabajamos con palabras, con terminología. Esa es la sustancia con la que yo me gano la vida. Y en el turismo tenemos problemas porque la definición que se hacen de las cosas no es siempre útil para su propósito. Por ejemplo, destino turístico. Yo he trabajado con espacios muy pequeñitos que dicen que son o que se plantean ser un destino turístico. Sin embargo, hemos estudiado que es muy difícil considerar que una realidad en donde se percibe y detecta actividad turística pueda ser un destino por debajo de 7.000 plazas hoteleras. Y sin embargo, España está absolutamente en lugares que hablan de sí mismos suficientemente delimitado. En ese sentido, celebro la reciente publicación del diccionario turístico de 10 autores, todos muy valiosos. Uno de ellos ha estado aquí en tu canal, Manuel, Alfonso Fernández Tabal, donde Exacto. se hace un esfuerzo por hacer esa definición tecnológica. Nosotros en los planes, el último que hemos hecho es el plan de Navarra, metemos donde decimos esto es espacio turístico, esto es destino turístico, esto es producto turístico, nosotros. Para otros será otra cosa. ¿Por qué digo esto? Porque la promoción del destino tiene que ver, lo primero, con saber si lo es o no lo es y qué es el destino. Por ejemplo, Campo de Gibraltar en Andalucía. Es un espacio, un territorio. El segmento del surf, Campo de Gibraltar no es un destino, es Tarifa. Su imaginario, su marca y su lugar es Tarifa, no es Campo. Sin embargo, para el turismo incluye Baelo Claudia e incluye los yacimientos que hay en la bahía de Algeciras y en otros lugares, porque es todo el conjunto, luego ya no es Tarifa. Si hablamos del segmento del veraneo residencial de ciertos Campo de Gibraltar es Sotogrande, la Alcaidesa y también algunas cosas, algunas partes están en un mismo territorio. Hay diferentes destinos que se superponen. Bien, dicho esto, a promoción de los destinos. En España yo creo que hemos cometido un error, que no es ni mucho menos exclusivamente andaluz, y es que siendo el turismo una actividad inequívocamente público-privada, quiera o no quiera, es decir, en el producto turístico final siempre hay ingredientes públicos y privados, siempre. Tú puedes permitirte el lujo de tener una política industrial en donde haya un concepto liberal estricto y haya una poquísima intervención de fomento y de planteamiento de la administración, pero en turismo no, porque lo que le sucede a un turista en el lugar de destino al que llega está siempre participando
gestión y decisiones públicas y gestión y decisiones privadas, siempre. Y por tanto, hay esa curiosa situación de hibridación, de articulación entre intereses privados y públicos. Cuando la administración se ha planteado que debería de fomentar y operar en el ámbito turístico, y lo hace todo el mundo, casi siempre acaba dedicándose de una manera muy intensa a la promoción, porque la promoción es relativamente más fácil de identificar y desde un punto de vista social y político es muy rentable, porque en definitiva lo que está diciendo es algo que a todo el mundo le gusta. Mi lugar es bonito, mi lugar es atractivo, mi lugar es un sitio interesante para venir. Claro, ese gasto público siempre genera satisfacción en los contribuyentes. Nadie le importa que te gastes el dinero en hacer toda una colección de epítetos. Otra cosa distinta es que esa promoción luego podamos evaluar que el gasto público hemos podido obtener un retorno en incremento de actividad o en reposicionarnos en donde queríamos. Eso ya es otra cosa. Para empezar, es muy raro que haya un gasto público destinado a evaluar los efectos de los gastos de promoción. Y los gastos de promoción son elevadísimos porque, como digo, desde un punto primero son muy interesantes y rentables, segundo, pues te permite estar en Berlín, en Londres, en Fitur, en sitios diferentes, donde puedes hablar de tu territorio, de tu ciudad. Y eso pues va a ser siempre bien visto por tus contribuyentes. Y en consecuencia no hay un espíritu de cuestionamiento y crítica y siempre parece bien. Otra cosa distinta es que ese gasto en promoción esté siendo realmente efectivo para conseguir aquello que se pretende, un incremento de captación de clientes, de turistas o de reposicionamiento. Eso ya es un acto de fe, porque como no hacemos evaluación, como no medimos el impacto de nuestros gastos en promoción, pues ya es un problema. Desde mi punto de vista, no debería haber una promoción hecha con criterios de pura intuición y asentimiento. O sea, la promoción es como si yo tengo una empresa, yo la tengo, yo trabajo en la privada, y me gastara no sé cuánto dinero en promoción de la empresa sin haber tomado previamente una decisión estratégica de qué quiero, de dónde quiero estar y cómo quiero estar. Luego, eso es una publicidad de carácter general de la marca, pero no es promoción que tenga una mínima inteligencia en su diseño y en su funcionamiento. Entonces, debe haber una promoción que esté muy vinculada a un plan, a una definición estratégica de propósito y en función de eso hacerla, ¿no? Claro, hay planes que son relativamente seguidistas de consolidación de posiciones, donde yo creo sinceramente, Manuel, que en muchos casos hasta se podían evitar la promoción y es altamente probable que las cosas sucederían al año siguiente exactamente igual que el anterior. Me gustaría hacer ese ejercicio alguna vez, que cuando hay un territorio, un destino que no se plantea un cambio radical en su posicionamiento, si no hace promoción, ¿qué pasa? Es decir, yo creo que tengo mis dudas de si se produjera realmente algún tipo de catástrofe en las ventas, en la afluencia y demás, ¿no? Sin embargo, si un territorio es nuevo, está intentando entrar en una actividad que no era importante y por tanto estaba haciendo un importante proceso de... entonces la promoción es muy importante porque está en la curva de rentabilidad máxima, de aprendizaje del mercado, de que existe una opción nueva en la que elegir. Entonces la promoción es mucho más rentable. Y desde luego, aquellos destinos que como consecuencia de sus análisis entienden que debe haber un reposicionamiento, entonces sí que es muy importante la promoción. Te voy a contestar muy rápidamente porque creo que es interesante. En el plan estratégico de Navarra, hicimos un análisis según el cual Navarra, que fue pionera en el turismo rural en España, junto con Asturias, en unas zonas, digamos, era un modelo más menudo. El de Navarra era importante en el Pirineo, en el Baztán y el Pirineo Oriental. Realmente estaba en una posición muy consolidada y que además tenía defectos estructurales importantes, como era la estacionalidad
y cómo era el bajo gasto medio diario en destino, ¿no? La estacionalidad, ¿por qué? Porque si trabajas exclusivamente con el mercado español, reproduces los patrones de funcionamiento y preferencia de los turistas españoles, que solo viajamos 60 días al año. Tenemos 30 días de vacaciones como todos los europeos, pero nosotros solo viajamos en el Puente de la Constitución, Semana Santa, los fines de semana que hace bueno y en verano. Con el mes de vacaciones, los alemanes, los daneses, los holandeses hacen 4 o 3 viajes al año, lo cual permite que haya millones de alemanes viajando en primavera y en otoño los días laborables, pero no hay españoles. Luego, si tú trabajas con españoles, tu problema es que solo vas a trabajar en esos días del año. Y eso para un pequeño empresario, un pequeño establecimiento, pues da igual, porque trabajo 60 días al año, gano dinero suficiente y el resto vivo bien. Pero para el conjunto del sector y los trabajadores es una tragedia. Es una tragedia si solo trabajas con españoles y estás sometido a un calendario de tan pocos días de ocupación. Esto lo vimos en Navarra y decidimos, y aquí viene el tema, hacer un reposicionamiento estratégico. Vimos que hay mercados de origen en donde hay un suficiente número de clientes potenciales que viajan con gasto medio diario en destino importante y con viajes de 5 o 7 días en primavera y en otoño, que lo cual nos permitiría tener un nivel de ocupación muchísimo más elevado en los laborables. Y entonces, todo nuestro tema es, ¿y cómo traemos este tipo de clientes? Primero elegimos uno de ellos, para el tamaño de Navarra, con que uno de ellos solo se moviera un poquito ya nos llena. Elegimos los germanoparlantes, que son Alemania, Austria, parte de Suiza y Chequia, son 100 millones de personas, en donde detectamos un comportamiento de un nicho de funcionamiento muy proclive a el tipo de atractivos que tenemos en Navarra y al interés etnográfico por el manejo del territorio o la sociabilidad de Pamplona. Y entonces dijimos, vamos a por ello. Convencimos al gobierno de Navarra de que necesitábamos una conexión directa Pamplona-Frankfurt mediante aérea, pero no por una línea de bajo coste, sino por Lufthansa, para que la conexión aérea fuera hub, es decir, que al llegar a Frankfurt podía conectar con vuelos a 1 hora desde Frankfurt y por tanto no habíamos accedido a Frankfurt como hace Ryanair o las líneas de bajo coste, no, habíamos accedido a un mercado amplísimo. Y efectivamente lo entendió el gobierno de Navarra y aprovechando también que en Navarra hay empresas industriales alemanas importantes como la Volkswagen, como Siemens, como tal, eso le permitía combinar a Lufthansa los vuelos y se implantó esa línea, movidos por un estímulo turístico. Eso lógicamente cambia ya todo el escenario de operación de Navarra. El problema es que después vino un bichito de origen no determinado y nos ha hecho la Pascua, nos ha reventado, porque claro, eso implicaba también cambios importantes en la estructura de prestación de servicio. Necesitábamos personas que hablen alemán, en fin, necesitamos cambios, ¿no? Porque había un propósito muy claro de reposicionamiento. Y ahí sí que la promoción que se hizo fue una promoción totalmente centrada, dirigida a el mercado germanoparlante. Eso es el final de tu pregunta. ¿Qué diferente es ese tipo de promoción a otros que tú conoces perfectamente y todos conocemos, ¿no? Entonces se concentró toda la potencia de convicción, de comunicación en el mercado germanoparlante porque entendimos que nuestro propósito era un propósito de transformación radical, estructural, estratégica, y por tanto la promoción estaba al servicio de esa decisión superior. Bueno, el mayor problema que solemos decir siempre en estos aspectos es el retorno que tiene esas acciones. Lamentablemente es muy difícil conseguir esos datos. Bueno, ahora dicen que con los business intelligence y todas estas cosas que están diciendo ahora, pues con la Big Data y todo esto, que sí, que se van a lograr. Realmente, como avanzabas y decía, refiriéndote a la promoción en sí, no es fácil. Yo pertenezco a esa rama, soy para Alemania precisamente, los germanoparlantes, soy el responsable en Sevilla de la promoción internacional,
también para China, y las diferencias son muy diferentes porque China estamos hablando de largo recorrido, ya sabes que se complica un poco más el asunto. Sí es verdad que nos interesa el turismo, que entre comillas le llaman de calidad, que en realidad lo que se refieren no es de calidad, sino de gasto, que es lo que realmente interesa, ¿no? Sí es verdad que, como bien has explicado, esta de Navarra pues es un tiro único. Lógicamente Sevilla tiene otras modalidades y eso, pero bueno, la verdad es que sí es muy difícil conseguir el retorno, y muchas veces muy difícil saber acertar, ¿no? Bueno, después de esto, ¿qué debilidades y fortalezas tiene como ciudad Sevilla? Bueno, qué pregunta, Manuel. Te pongo en un aprieto, pero es que nos No, interesa. casi me gusta. En el año, ya voy a hablar como los abuelitos Bueno, no cebolletas. importa. En el año 1986 tuve la fortuna de colaborar en la redacción de un plan de turismo en Sevilla, 1986, antes de ayer. Por una serie de razones, hace no mucho estuve revisándolo. En aquel momento, y vuelvo otra vez al tema de las dificultades que tenemos terminológicas y de herramientas lógicas en el turismo, en aquel momento ya detectamos que teníamos un problema, y es que por culpa de la OMT, la Organización Mundial del Turismo, metemos en todas las estadísticas de manera indiferenciada los viajes por movilidad obligada con los viajes en donde puedo elegir el destino. ¿Qué quiere decir? Que ya vimos entonces que Sevilla tenía un volumen importante de viajeros hospedados en alojamiento que no tenían nada que ver con el turismo, que venían a Sevilla a hacer gestiones en la Junta o hacer tal. Esa gente no elige venir a Sevilla. Por tanto, todos tus esfuerzos de promoción, Manuel, con ese colectivo son inútiles, porque esa es una población que no responde a ningún estímulo de cambio. Eso viene aquí a la Renault y no se le ocurre ir a otro sitio, por más que le ofrezcan a otro sitio. Exacto. Y sin embargo, todas las cifras y estadísticas están totalmente contaminadas. He mirado los datos recientes y los del 2019, pero los del 20 no existen. Y estamos en 3.100.000 viajeros alojados. La catedral tuvo 2 millones y pico. Y en el año 1986, la cifra de la diferencia entre viajeros y entradas en la catedral era de 900.000, o sea, prácticamente lo mismo. Y sin embargo, ese contingente de viajeros que no son en absoluto sensibles a mis políticas de promoción, a mis diseños de producto, a todo lo que significa operar en este sector, siguen estando en las estadísticas. Por tanto, si ha habido un incremento de la estancia media, es porque la gente que viaja por movilidad obligada está más días, o son los de movilidad desiderativa, los del turismo. ¿Son los internacionales que han incrementado la estancia media? ¿Son porque vienen a trabajar más o menos? No lo sé. Tenemos ese problema. Y a mí me entristece, la verdad, porque hace mucho tiempo que lo sabemos, y además, desde mi punto de vista, la razón de por qué eso es así es tan tonta, como que no hay directivo o político que sea capaz de aceptar la publicación de que este año hay 1 millón menos porque hemos quitado todos los viajeros que no son turistas. Y como eso no lo quiere decir nadie, pues seguimos todos trabajando con datos que están profundamente alterados por esa realidad. Dicho esto, bueno, yo creo que las debilidades de Sevilla no son tanto esta, porque esta le pasa a todos los sitios, también nos pasaba en Navarra. Llegamos a estimar, hicimos un juego para estimar cuáles eran los viajeros que no eran turistas. De hecho, en el hotel donde yo me hospedaba en Pamplona, mis compañeros de desayuno eran en su mayor parte alemanes y de turistas nada. O sea, estaban currando como yo 8 horas, 10 horas y tú le llamas turista en ese momento y puedes tener un problema de comunicación, ¿no? Bien, entonces, ¿qué debilidades? Yo diría que Sevilla tiene un problema
Yo tengo algunas patologías degenerativas en el turismo. O sea, si el turismo nos interesa a un territorio es porque, digamos que a cambio de todo el esfuerzo para compartir nuestro territorio vivo con la población visitante y de atenderles y demás, nos interesa que se genere empleo, ingresos públicos y renta en las empresas. Tengo que tener estos tres elementos de resarcimiento del esfuerzo que hacemos. Y en Sevilla hay una cierta parte que la acción del más momentos hay incluso terminología confusa y que vengan más es mejor. Y yo no lo tengo nada claro. Y ese crecimiento en parte se ha producido en Sevilla como en otros sitios por un fenómeno degenerativo que es la conversión del fenómeno turístico en un fenómeno inmobiliario. Cuando esto sucede en las costas, nos vemos como espacios muy atractivos, como puedan ser las costas de Cádiz, resulta que en lugar de ser mayoritariamente utilizados para generar empleo, renta e ingresos públicos, acaba siendo un aprovechamiento inmobiliario. Quien realmente gana en todas esas operaciones es el promotor inmobiliario y la venta de casas. A partir de que se venden 2.000 viviendas, el balance entre el ingreso y el gasto público es muy bajo y a veces deficitario. La generación de empleo es muy baja y muy estacional. Luego hemos hecho una utilización del gran capital territorial que había con las costas muy poco inteligente. Y eso es porque le hemos hecho un aprovechamiento degenerativo, lo hemos sacado un interés inmobiliario. Bueno, pues en el caso de la ciudad de Sevilla, este hecho se nos presenta cuando sustituimos los servicios profesionales de alojamiento por alquiler de viviendas. Primero, me imagino que es un tema que tú en algún momento me sacarías también y te lo adelanto. Por un lado, porque la ciudad de Sevilla es una ciudad muy compleja, como todas, que requiere un gran esfuerzo en impuestos para hacer gastos públicos que nos permitan a los sevillanos vivir aquí con confort. Y eso implica gastos en agua en los pantanos de Aracena, implica energía, implica eliminación de residuos, implica seguridad, implica que la gente esté formada y educada, salud pública, todo eso. Y todo eso finalmente se concreta en viviendas habitables en la ciudad. Si elimino un número importante de viviendas y las dedico a pequeños negocios inmobiliarios, estoy al y por tanto estoy causando un serio trastorno al funcionamiento de la ciudad. Dice uno, bueno, pero es que el que alquila la vivienda también está pagando impuestos, ¿no? Está pagando los impuestos de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que es una ley basada en que las viviendas deben de ser puestas a disposición de inquilinos para vivir. Hay otra legislación que es la de los casos, que tiene otros tipos de planteamientos y una capacidad de decisión por parte de las autoridades públicas de si conviene o no conviene ponerlo, cuánto y dónde, ¿no? Por tanto, eso crea un entorno, un espacio de control. De la misma manera que no podemos poner talleres de bicicletas en el tercer piso, o no podemos poner restaurantes en el segundo piso o en el sexto, si no está previamente preparado para. Y por eso creo que la debilidad, cuando me preguntas por debilidades de Sevilla, está por una parte en ese crecimiento que se ha producido en cierta medida muy importante, protagonizado por, como en otros muchos sitios, el incremento de vivienda de uso turístico que ha multiplicado la capacidad de acogida y la afluencia, la sustancia, capacidad de generar empleo que no sea inmobiliaria y ingresos públicos. Y por tanto, eso me preocupa, porque no solamente es por un efecto desfavorable en el buen funcionamiento de la ciudad, sino que además es una población que alcanza en algunos momentos dimensiones de desbordamiento del espacio público compartido
y podemos vivir fenómenos como el de Barcelona, que lo conozco bien porque viví allí 5 años. En algún momento también he dicho que me sentía catalán, porque me siento también catalán por el tiempo que he vivido y por la relación que tengo con Barcelona, que es mucha. Y cuando vivía yo allí en Barcelona, las Ramblas eran nuestro espacio de socialización básico. Íbamos a las Ramblas porque era el lugar donde nos encontrábamos y es como el lugar cosmopolita. Desde hace unos años, desde el éxito explosivo del turismo en Barcelona, las Ramblas ha dejado de ser un espacio de los barceloneses. Luego, Barcelona ha perdido algo importantísimo, que es su espacio simbólico de referencia, su lugar de reunión y su principal atractivo turístico. Pues valiente negocio hemos hecho. Valiente negocio hemos hecho. ¿En dónde? ¿En qué momento nos equivocamos? ¿No? Entonces, Sevilla no está ahora mismo en ese punto de Barcelona, pero hay elementos a veces que uno hace pensar que podemos correr serios riesgos, ¿no? Las fortalezas de Sevilla, no tengo duda en esto, es una ciudad muy vital que transmite, a pesar de los pesares, conserva un centro muy activo, muy vivo. Hay tendencias que pueden hacernos pensar que podemos estar perdiendo esa originalidad, pero cada vez hay más pisos y edificios que se arreglan para vivienda de uso turístico y por tanto perderemos, como en las Ramblas, la capacidad de ser Sevilla y nos convertiremos en el recuerdo construido de lo que fue, porque una ciudad, para que sea la ciudad, tiene que tener los edificios que expresaban la identidad y la sociedad que vive en esa ciudad. Si tú eliminas a la sociedad que vive allí, ya no es la ciudad, es el resto habitado por entonces, de todas maneras, esa fortaleza sigue ahí viva, sigue vital y tiene unos elementos de integración de la cultura y su biografía que son extraordinariamente valiosos para el mundo contemporáneo, porque es de los lugares en donde el mundo occidental y oriental han estado en contacto, han conseguido una cierta fusión positiva y el mundo, no cabe duda que aquí se puede vivir, satisfacer y disfrutar muchos temas del mundo europeo occidental, pero también del mundo andalusí y de lo que representa como referencia importantísima para el mundo actual, ¿no? Y todo eso junto, si lo mezclas con otros temas de diverso tipo y la calle y tal, yo creo que es una fortaleza extraordinaria. Y su gente, por supuesto, también, por el momento, como Claro, tú decías. claro, Pero la gente que... sí, sí, sí. Sí, sí. Una cosa que te decía, bueno, hemos estado hablando de toda esa posible estrategia urbanística, pero ¿a qué es debido que estén 25 hoteles por inaugurar? Las grandes empresas, digo yo, que harán un planteamiento, un estudio previo, si no, no se instalarían y empezarían a construir, y además de hoteles de 4 a 5 estrellas, ¿no? Sí, y eso para mí es una buena noticia, Manuel. A mí no me preocupa. Fíjate que yo cuando estoy trabajando en Santiago de Compostela, para quien no lo conozca, estamos hablando de 90.000 habitantes. Es uno de los lugares más conocidos del mundo, es de las mejores marcas territorio del mundo. He hablado con gente de Stanford, de los lugares, digamos, o de universidades chinas, y les encantaría tener relaciones con Santiago de Compostela porque tiene una imagen y un poder atractivo enorme. Y sin embargo hay problemas en la ciudad de Santiago porque hay alguna contestación en contra del crecimiento de la capacidad hotelera, ¿no? La capacidad hotelera ahora mismo en Santiago está en torno entre 7 y 8.000 y hemos demostrado que estando todos los días llenos 8.000 plazas, no tendríamos ningún problema en hacer una gestión satisfactoria y amable de la visita a Santiago. No habría congestión nunca, nunca. Los desbordamientos se producen cuando entra el inmenso contingente de las viviendas de uso turístico y el excursionismo. Ahí es cuando desbordamos. Luego, no me preocupa los hoteles, y de momento no estoy financiado ni subvencionado por
por las asociaciones de hoteles, algo que lo haga. Pero, mientras tanto, no. ¿Y por qué? Pues porque efectivamente no puedo hacer ese ejercicio, pero podríamos saberlo, cuánta capacidad alojativa aportan esos hoteles que están en estudio, pero yo creo que no pondrían en peligro la convivencia siempre que reduzca en otro tipo de alojamiento, y además es un tipo de visita que siempre va a generar más gasto medio diario en destino vinculado a empleo estable y de calidad. Hay el poco empleo que se genera en la vivienda de uso turístico es más precario, muchas veces no tienen seguridad social, no son profesionales que procedan de escuelas o de FPs, en fin, no me interesa tanto, ¿no? Mientras que el que construyan hoteles al final está consolidando toda una sociedad de profesionales y de empresarios que quieren amortizar sus inversiones, y eso nos interesa muchísimo en Sevilla. Y por tanto, yo, si me dejaran, haría un cambio, ¿no? Decía, bueno, vamos a ir hablando de reducir la capacidad alojativa en viviendas de uso turístico y vamos a cambiarlo por capacidad alojativa en hoteles. Bueno, como tú bien sabes, tenemos una costumbre en nuestro país, bueno, en otros países evidentemente también, que siempre vamos detrás de la ley, ¿no? Ahora ya se ha salido la nueva, se está en curso ya un estudio y una ley precisamente para el tema de los apartamentos turísticos, que son en este momento están fuera de control, ¿no? Claro, todo eso va a entrar dentro de ese turismo de Sevilla de grandes ciudades, que por lo que te pregunto, ¿qué falta y le sobra al plan de turismo de Sevilla de grandes ciudades? Bueno, yo creo que es un plan que se hace ya sin la grandilocuencia de antes, seguramente. Es un plan que no pretende patar, está más tranquilo. Pero yo creo que probablemente, o sea, está señalando el segmento cultural y el de eventos, integrando eventos y reuniones, que es algo que yo discutiría. Yo creo que son cosas distintas, muy distintas, y que no trabajan distinta, no promocionan distinto, no, es distinto, ¿no? Todo su producto es distinto. Y por lo tanto no lo considero que sea el mismo segmento, pero bueno, eso cada cual siempre tiene sus opiniones. Yo creo que no vale decir reuniones. Sabemos desde hace mucho tiempo que dentro de reuniones hay tres grandes subdivisiones: congresos, convenciones e incentivos. Incentivos se ha venido abajo, pero hay una diferencia extraordinaria entre congreso y convenciones. Y yo creo que Sevilla debería haber apostado claramente a haber focalizado en convenciones. ¿Por qué? Porque el esfuerzo comercial que tienen las convenciones tiene unos retornos muy interesantes. De hecho, comercialmente opera con una forma distinta. El Congreso tienes que tener una estructura tipo Convention Bureau para ganar la candidatura en las organizaciones que fijan la sede del siguiente Congreso itinerante, mientras que en las convenciones te diriges a las grandes entidades que organizan muchas reuniones, como por ejemplo pues una gran cadena de coches, ¿no? Recuerdo una cadena una fábrica de coches importante en Gran Bretaña hace 64 reuniones importantes al año. Y tú tienes que tener un comercial que trabaja con grandes cuentas, es alguien que conoce muy bien al que toma las decisiones de esas reuniones, y que juega con él al golf o lo lleva a comer o lo que sea. Es otra forma de trabajar. ¿Por qué? Porque tienes que traerte las convenciones a Sevilla, porque tiene un gasto medio diario mucho más elevado. En la reunión de 200 personas es muy rentable. Las decisiones, una vez que te has traído la reunión, casi todo el gasto de la reunión la toma una única persona que paga todos los gastos. Esto es genial. Y además utiliza un tipo de profesional que nos interesa particularmente, que son especialistas en audiovisuales, en comunicación, en tal, que son personas que tienen una retribución por hora importante y especialistas. Y poco a poco vas construyendo todo un clúster importante para hacerte notable, reputado en el mercado de las convenciones europeas. Y Sevilla, para esos tipos de reuniones, es extraordinariamente pues bueno. O sea, funcionando muy bien.
Las conexiones aéreas han mejorado, espero que las recuperemos en el 2021. Seguro, seguro. Bueno, yo Confiemos. las de bajo precio o bajo coste, según se quiera decir, no sé si vamos a recuperarlas y no sé si quiero recuperarlas, pero bueno. Pero sí que el nivel de conectividad alto es un logro, es una de las fortalezas que antes podía haber citado de Sevilla, y eso es especialmente apropiado para las convenciones. Bueno, eso es un hecho en el plan que me ha gustado, digamos, con ese matiz que hago, ¿no? Pero yo creo que aunque el plan señala que la realidad final estadística de Sevilla es casi multisegmento o multipropósito, es una olla donde se mezcla todo, pero no hay mucha consistencia final en el plan entre ese señalamiento, ese diagnóstico y luego por qué me centro en cultural y esto que se llama eventos y qué medidas se toman para conseguir eso, sino que de alguna manera ya se dice, bueno, y esto va a crecer. Y yo me pregunto, ¿nos interesa crecer en número? ¿O nos interesa cambiar la distribución en el tiempo? Y hay un objetivo que el plan dice que es incremento de gasto medio diario en destino, y yo me gustaría saber cómo, porque es muy complicado. Y no lo veo, Manuel. Claro. Digo, yo sí, yo quiero eso, todos queremos eso, ¿no? Claro. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Y eso es un poco, hay elementos ahí que me faltan para poder entender. Hay una cosa que hace, que es un hecho que obviamente no es nuevo porque es muy difícil, y ya lo señalábamos en el plan del 86. En el plan del 86 yo recuerdo algunas cifras que era que teníamos entonces unos 2 millones de visitantes en la Catedral y Reales Alcázares, bajaba 800.000 en la Plaza de España, en 200.000 al museo, y ya el resto ya era muy poquito porque ya la Macarena eran 60.000 y demás. Y por tanto, lo que decíamos es, necesitamos ampliar el espacio turístico de la visita básica. O sea, nadie pueda decir que ha estado en Sevilla si no ha estado tal. Eso se logró en parte con las setas, en ese sentido una operación muy importante porque ya la gente no puede decir que ha estado en Sevilla si no ha estado en las setas. El río está ahí luchando para abrirse camino como lugar básico en la visita a Sevilla, y señala el plan que lo quiere extender hacia el norte. Me parece bien, me parece muy bien, es interesante. Ya la Alameda de Hércules en parte forma parte de esa visita para un cierto tipo de visitante. Y eso está bien, pero claro, me falta saber y cómo y qué hacemos, ¿no? Porque no, incrementar la estancia media es muy deseable, pero es complicadísimo. Y sobre todo cuando estamos operando con el city break y con el viaje corto de vuelo aéreo, ¿no? Entonces ahí ya la estancia queda muy definida por el vuelo de ida y el vuelo de vuelta. Sí, la verdad que sí, ese plan que hablas ese plan del 86, tengo edad suficiente para haberlo sobrevivido y me lo recuerda, y bueno, hasta no hace mucho ha estado en vigor. Sí, es verdad que bueno, prácticamente ya hay el modelo, preguntarte el modelo turístico que debería trabajar Sevilla, casi lo has definido en su totalidad, pero ¿qué crees que apuntarías ahí? ¿Apuntarías algo más en ese modelo tuyo de turismo para Sevilla? Hombre, yo soy partidario en Sevilla, en Navarra y en Santiago de Compostela y en Palma, cuando trabajo allí, de que debemos hacer mucho esfuerzo para tener mayor presencia en mercados de alcance, y para trabajar con mercados lejanos, mercados de alcance, tienes que incrementar sensiblemente tu producto estructurado. No puedes permitirte no tener producto estructurado y no tener casi receptivo si vendes tu estancia a gente próxima que no considera necesario estructurar el producto, y por tanto reserva el hotel y punto, y el resto ya lo haré allí cuando esté. No, esto es una costumbre general. Vamos, también los británicos en Gran Bretaña, cuando consumen leads, hacen eso, pero cuando vienen a España procuran estructurar su producto. Claro, yo creo que es muy bueno hacer ese tipo de planteamiento con una advertencia.
en el entorno de limitaciones a la contaminación que vivimos, el traernos gente de fuera debe tener dos compensaciones. Primero, un incremento de la estancia media muy superior. Es decir, por ejemplo, cuando antes te comentaba de Alemania, nosotros nos planteábamos que teníamos que ir a 5 o 7 días. O sea, si se hace el vuelo, no es para volver al cabo de 2 días, porque si no, no tiene sentido. Además, tú sabes muy bien, porque trabajas con los alemanes, hay una parte muy importante de la sociedad alemana que está obsesionada con la huella de carbono y pide que en todo le den las emisiones de CO2 que supone la comida, el desplazamiento, todo, ¿no? Por tanto, nuestro planteamiento de venta es: vente a Navarra, no te vamos a vender un viaje de ida y vuelta en 2 días, 3 días, mínimo tanto, para repercutir la huella de carbono del vuelo en más días, y además vamos a dedicar parte de lo que te cobramos a hacer reforestación y sumidero de carbono en el bosque de Irati, en el bosque de tal, en el bosque de no sé qué, en el bosque de no sé cuál, para que, digamos, tengas la tranquilidad, y tanto tú como nosotros, de que no estamos provocando un desequilibrio biosférico, ¿no? Entonces, por eso recomiendo que sí, que Sevilla debería de tener una mayor proporción de sus ventas vinculada a producto estructurado. Y ese producto estructurado implica montar producto de verdad, porque este es otro término de turismo que se utiliza con muchísima alegría. Se dice el producto Sevilla. Y yo pregunto, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo que cuánto cuesta? Producto Sevilla. Digo, no, un producto tiene que tener un coste. ¿O es que puedo comprar Sevilla con 800 euros? No, no, Sevilla no. Digo, pues dime qué me das en el producto Sevilla, cuántos días, de qué calidad, qué servicio me prestas y tal. Eso es un producto para mí. Entonces, la mayor parte de las veces que hacemos promoción, tú lo sabes, no tenemos producto detrás. Lo que hacemos es incitar a la visita y ya se verá. Y ya se verá. No hay una correspondencia entre el esfuerzo que hacemos excitando al pobre turista que está en su lugar a que venga, pero luego no hay producto. Entonces, estamos casi proponiéndole que venga a Sevilla y que se busque la vida. Claro, no es que no haya, hay, a verlo, haylo, pero yo creo que tiene que haber mucho más. Entonces, si me preguntas por el modelo, yo diría que es un modelo de turismo en el que tenga muy claras sus prioridades en este tipo de cuestiones, y que la acompañe con un profundo cambio en su forma de producir, incrementando sensiblemente la cantidad de venta que hace con producto estructurado, con paquete que llamábamos, y con un planteamiento de receptivo. Es decir, que cuando llegue aquí haya alguien que le atienda, que le acoja, que le resuelva sus problemas, que le dé satisfacción a sus frustraciones, y que eso convierta Sevilla en un gran espacio de acogida, no solo por lo amable y grata que es la convivencia en la calle con los sevillanos, que lo es, sino porque hay profesionales que de verdad están transmitiéndole que ante cualquier problema hay una respuesta inmediata. Magnífico. ¿En qué situación turística nos deja el post-COVID, Juan? Siguiente pregunta. No sé absolutamente nada, Manuel. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Nadie, como bien sabes, nadie lo sabe realmente, ¿no? ¿Qué podrías recomendarnos en el destino turístico? Bueno, casi lo has apuntado ahí, pero quizás te falte algo más para atraer más turismo a nuestra Sevilla, Andalucía, España. No, yo no quiero más. No quiero más. Más entendiendo por cifras estadísticas, ¿no? No, De me más... refiero a más en gasto. Bien, ahí estoy contigo. De hecho, me acuerdo, tuve la fortuna de ser el consultor del Plan General de Turismo supuestamente sostenible del año 2017, y creo que el 2007, estoy perdiendo, sí, el consejero era Paulino Plata, y recuerdo que el consejero me preguntó, bueno, Juan, vamos a presentar el plan, ¿qué quieres que diga así en una cosa resumida y tal, ¿no? Yo, pues consejero, yo lo que diría es que si este plan tiene éxito, habrá un día
en el que en la conferencia de prensa de cada año de señores, buenas noticias, han venido más turistas, más tanto, hemos crecido el 3% en esto, sería distinto. Señores, buenas noticias. Han venido menos viajeros a Andalucía, pero hemos ganado más dinero, el empleo ha crecido, hemos conservado el medio ambiente, lo tenemos todo estupendamente y somos todos más felices, más ricos, los turistas y nosotros. Ese sería el mensaje. Y dice, uff, ¿cómo me lo pone? Claro, entonces, eso es lo que yo me plantearía, ¿no? Una vez conseguidos los niveles de reputación, conocimiento que tenemos en Andalucía y en los destinos andaluces y en Sevilla en particular. Ya no necesitamos madurar, crecer, ¿no? Lo que necesitamos es recomponer, redefinir nuestra posición en el mercado, optimizar los 3 elementos de beneficio que he citado. El empleo, un empleo estable y de calidad bien remunerado. Acabemos con las Kellys mal pagadas, acabemos con la robotización de los hoteles y con la eliminación de empleo permanente en toda clase de servicios. Es decir, esto, si hacemos turismo es para crear empleo. Luego, si no se va a crear empleo, yo no entiendo para qué hacemos turismo. Para crear renta a empresas que efectivamente generen riqueza y para impuestos y para generar ingresos públicos. Y esa debe ser nuestra obsesión, ¿no? Entonces, yo ¿qué haría para eso? Pues lo primero es inteligencia turística, que es un lugar común, pero hacerla de verdad. Yo haría una gestión por procesos, como hacen las empresas grandes que se plantean ese tipo de cuestiones y de preguntas, y eso implicaría trabajar de una manera muy distinta a como se trabaja en la administración pública, ¿no? Entonces eso significaría generar de verdad entidades público-privadas como las DMC y con similares, ¿no? Las gestoras de destinos, pero con visión, gestoras de destino no para hacer promoción sin saber si retorno o no, sino exacto, gestionar el destino para obtener rentabilidad de cada euro que gasto. Y eso implica estar analizando constantemente el mercado, tomar decisiones de prioridad, establecer los perfiles y los patrones de comportamiento de mis clientes potenciales, sobre todo de los que no vienen, porque no hacemos más que analizar a los que están aquí. Joder, pues esos ya están aquí. Lo que yo necesito es analizar los que no están aquí, sobre todo, ¿no? Entonces, analizo los que no están aquí, tomo decisiones, intento que se monten productos especialmente apropiados. Tú sabes que los alemanes para un mismo destino tienen preferencias distintas a los británicos. De la misma manera que los alemanes en las hortalizas que les mandamos a Andalucía tienen que ir empaquetadas distintas y tiene que haber una identificación clara, visible del CO2 involucrado en todos los productos, y a los ingleses, a los británicos les da igual. Los británicos con la misma col quieren otro tipo de tratamiento. Bueno, pues en nuestros productos turísticos no es lo mismo prepararle un producto para un mercado o un nicho alemán que para un nicho danés. No es lo mismo. Exacto. Y sin embargo estamos trabajando como productos indiferenciados. Porque ¿cuál es el meollo fundamental para mí? Y a lo mejor me pongo un poquito cansino. Vamos a ver. Hay 2 estrategias básicas en las empresas mundiales, en todas las empresas. Tú puedes competir porque tienes una relación calidad-precio muy buena. Y como tú decías antes, calidad en el sentido que hay calidad buena, media y alta, cada cual que venda en la que tenga. Yo puedo tener una pensión con dotaciones muy justitas, pero mi relación calidad-precio es buenísima. Puedo tener un hotel de 5 estrellas, gran lujo, que tenga una relación calidad-precio muy mala, porque efectivamente soy de alta calidad, pero el precio que estoy pidiendo no se corresponde con las posibilidades de los intereses de mis clientes. Luego, la relación calidad-precio es una estrategia de competitividad. La otra es diferenciación de producto. Siempre que estés totalmente instalado en calidad-precio, tienes los días contados. Porque antes o después va a haber alguien que hace lo mismo que tú, pero más barato. Luego, ni vendiendo pepinos, ni vendiendo Volkswagen, ni vendiendo turismo, recomiendo a nadie que se instale en una estrategia de competitividad de calidad-precio. ¿Cuál es el modelo que debe de interesarle y aprovechar Sevilla? El que optimice las capacidades de diferenciación de producto. No cabe duda que el destino está diferenciado.
porque lo tiene por naturaleza. Sevilla es única como lo es Albacete. Cada sitio es único. Luego Sevilla es tan única como Albacete o como Ciudad Real. Ahora, la diferenciación de producto en el sentido de el conjunto de servicios prestados por empresas con una calidad comprometida y un precio conocido, eso es lo que hay que diferenciar. Y ahí hay poco trabajo. Modelo que yo querría es más producto estructurado, más propensión a la diferenciación de producto que nos haga fuertes y resilientes y competitivos en un mercado europeo muy interesante, pero en el que a nada que te descuidas te quedas con la parte menos atractiva, que es la de el precio más barato en los distintos segmentos de calidad. Y que por tanto acaba consumiendo el capital, acaba consumiendo el patrimonio. Porque como tienes que ser cada vez más barato, pues ni cuidas el patrimonio, ni cuidas a las personas, no les pagas lo que debes, ni consigues los rendimientos que debes. Y procuras no pagar impuestos. Pues claro, porque estás tirando a la baja en presión para ser más competitivo en precio que los demás. Exacto, muy bien definido. ¿Qué es lo que debe hacer un alumno? ¿Qué le aconsejarías a un alumno, un recién diplomado que quiere dedicarse al maravilloso mundo del turismo? Que salga corriendo, no, cuidado, Sí, pues que salga corriendo a aprender en el extranjero y que vuelva aprendiendo, porque nosotros somos muy sobrados y muy soberbios de lo importante que somos en el turismo, pero somos un enorme gigante con la cabeza muy pequeñita. Tenemos muy poca neurología turística. Se aprende mucho de turismo en Suiza, en Alemania, en Francia, y aquí no, vamos, para empezar, nuestras escuelas de turismo en realidad son escuelas de recepcionistas y de oficios que participan de la hostelería, que no es lo mismo que el turismo. Y hay una confusión, otra confusión terminológica más. Se confunde hostelería con turismo. Y claro, es que es diferente, ¿no? Entonces, claro, eso es un problema. ¿Qué le recomendaría? Pues que tanto si se quiere dedicar a algunos de los noblísimos componentes del turismo, como es prestar alojamiento a las personas visitantes, dar de comer al hambriento o divertir al aburrido, o cualquiera de las cosas que el Evangelio recomienda, o bien entender el turismo como actividad sistémica completa. Yo creo que es muy importante, una vez que has hecho los estudios universitarios o medios, pasarte un tiempo fuera, aprender de otros, relativizar, darte cuenta de la cantidad de cosas que pasan que tienen lógicas distintas y a partir de esa experiencia, por favor, volveros a Sevilla e intentar colaborar en la mejora constante de este sistema turístico que es fundamental para el bienestar de los sevillanos. Necesitamos que el turismo vaya bien. Entonces, ¿cambiarías algo de los planes de estudio? Sí, sí. Para empezar, tomaría una decisión de si estoy preparando personas para recepción, directores de hotel, o estoy preparando tal. Sí, que es que son cosas tan extraordinariamente diferentes que no entiendo qué hacen todos juntos en el mismo edificio. Pero para empezar. Segundo, sí que me preocuparía de tener, de que además de formar muy bien a todos los demás, también forme a ejecutivos, directivos de turismo con visión realmente amplia de esta actividad y de este mercado, ¿no? Porque si no, es decir, no me vale un buen director de hotel que esté muy centrado en la optimización de la gestión de sus recursos, si no es capaz y no sabe entender el mercado en el que se dirige y si no es capaz de cooperar con otras empresas para ofrecer producto estructurado. Todo el rato dando vuelta a lo mismo. Claro, un director de hotel que lo que hace es, con los clientes que tiene, le saca el máximo partido a sus recursos, puede ser muy bien valorado por su empresa, no lo niego, pero como destino Sevilla me interesa otra cosa. Exacto, Me interesa algo más. Magnífico. ¿Qué quisiese? Digamos que sería la última pregunta, Juan. ¿Quieres añadir algo? Bueno, pues sí, yo diría
una frase que me es muy querida, que es otro turismo es posible. Es decir, me parece muy bien que parte de la sociedad haya protestado y haya generado rechazo al turismo, al desbordamiento y a la saturación, porque así nos damos cuenta de que no podemos seguir haciendo las cosas así. Hay que tener en cuenta que el turismo no es como la producción de alimentos o la producción de coches, que es algo que sucede en unos espacios distintos a el espacio donde vivimos. El turismo es una actividad productiva que se desarrolla en el mismo lugar donde vivimos. Y por tanto, tenemos que tener en cuenta este hecho fundamental, básico, y entender que lo más importante de todo es conservar nuestros espacios simbólicos de referencia como las Ramblas, o como la Plaza Nueva, o como cualquier otro lugar, y desde luego conservar el afecto y la buena disposición de los vecinos del lugar donde se practica el turismo. Y por tanto es necesario aprender, desarrollar, obsesionarnos con que otro turismo es posible. Muy bien, magnífica. Magnífico final. Bueno, final. Esperemos que volveremos a vernos, por supuestísimo, un poquito más adelante. Muchísimas gracias, Juan Requejo Liberal. Él es consultor de planificación, economista y geógrafo, y además con unos conocimientos amplísimos de cualquier cosa. Ya me lo advirtieron. Muchísimas gracias por haber aceptado. Gracias por ver el vídeo a todos. Asegúrate de darle a me gusta y coméntame si queréis que entreviste a alguien o a alguna persona más. Muchísimas gracias, repito de nuevo, Juan, y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Manuel, y hasta pronto. Muchas gracias.